Señora concejal de Medellín, María Paulina Guinaga, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando, para usted y por supuesto para toda la mesa de trabajo y todas las personas que nos están escuchando en esta mañana. Bueno, concejal, tenemos la noticia de que dos exdirectivos de Hidroituango, muy significativos, han sido llamados a juicio penal. Y por otra parte, tenemos la noticia de que los cálculos de la Contraloría es que Hidroituango le va costando a las empresas públicas de Medellín la suma de 4 billones de pesos. Ese será el punto final y tenemos la garantía de que no va a costar eso más. ¿Y de dónde van a salir esos 4 billones de pesos? Háblenos de los dos temas, si es tan gentil, señora concejal. Bueno, como ustedes saben, la Fiscalía ha iniciado unos procesos de investigación y ha realizado varios allanamientos a las instalaciones de EPM desde el año 2017, cuando se destapó en Brasil el escándalo de corrupción donde estaba Odebrecht y también Camargo Correa, que es quien lidera el consorcio constructor de Hidroituango con un 55% de este consorcio. En Hidroituango, como lo he explicado en otras ocasiones, se tomaron una serie de decisiones que hoy no nos las han explicado y no nos han dicho quién fue quien realmente las tomó. Un ejemplo claro y contundente: ¿quién tomó la decisión de cerrar esos dos túneles iniciales sin haber terminado la presa y el vertedero? Si esos dos túneles se hubieran cerrado, pero ya hubiéramos tenido lista la presa y el vertedero, muy seguramente no hubiera ocurrido esta emergencia. También quedan dudas frente a otras decisiones que se tomaron directamente desde EPM, como la construcción de ese tercer túnel, que todavía no han explicado por qué se tomó la decisión de construirlo cuando la sociedad de Hidroituango no aprobó la construcción de ese tercer túnel, y peor aún, el board de expertos que había contratado EPM para que asesorara la construcción del proyecto tampoco lo hicieran. Lo que dice la Fiscalía inicialmente, que los cargos que eventualmente se le imputarían a estas personas es por la adjudicación del contrato BOMT a una filial de EPM, que era la filial EPM Ituango, argumentando que era que esta empresa no tenía ninguna experiencia para construir un proyecto de esta magnitud. Pero no nos podemos olvidar que más allá de que haya sido una filial o no de EPM, pues que EPM ya había construido un número importante de centrales hidroeléctricas en el país y que sí contaba con toda la experiencia para desarrollar una hidroeléctrica como Hidroituango. Yo creo que frente a esa situación, pues la Fiscalía podría no ser acertada al decir que EPM no tenía la experiencia, porque recordarán ustedes que en el año 98 se constituye la sociedad de Hidroituango. Finalmente, en el año 2009, prácticamente 11 años después, se inicia la subasta para vincular inversionistas extranjeros y se seleccionan 7 propuestas. Luego, en junio del 2010, se suspende esa subasta internacional y en ese mismo año se crea EPM Ituango, porque se toma la decisión que es EPM quien va a construir la hidroeléctrica. Y finalmente, en marzo de 2011, se firma el contrato BOMT, que es el que se hace entre la sociedad de Hidroituango y EPM para construir Hidroituango como tal, y finalmente EPM termina contratando el consorcio Camargo Correa con INSI y con Concreto para construir el proyecto Hidroituango. Entonces yo creo que acá también no puede terminar pasando que los verdaderos responsables, los que tomaron estas decisiones, simplemente se laven las manos con dos personajes que, si bien es cierto, han tenido responsabilidad en el proyecto, no tenían tampoco la última palabra en el proyecto. Yo sí creo que acá falta muchísimo por explicar, y como lo dice también el artículo del espectador sobre los posibles sobornos que se hubieran pagado en el proceso de adjudicación del contrato de las obras principales a Camargo Correa, con INSA y con Concreto, porque ese proceso fue bastante complicado. Hubo una serie de adendas que se emitieron en ese proceso, y eso está bien, pero hubo dos que llamaron principalmente la atención.
Una, 12 días antes de que se cerrara el proceso, en la que se decía que toda la información era reservada, a pesar de que 3 de los 4 participantes estaban solicitando que se compartieran las propuestas. Y otra que se realizó 5 días antes del cierre, 5 días antes del cierre, donde se modificaban los requisitos para acreditar experiencia. Entonces ya no se iban a aceptar experiencias producto de escisiones, fusiones y demás, que eso está muy bien, es un requisito muy importante, pero que eventualmente se hubiera tenido que hacer muchísimo antes. Porque si es tan importante acreditar la experiencia, ¿cómo es posible que se dieron cuenta 5 días antes del proceso que había que modificarlo? Y esto hizo que salieran de concurso 2 de los 4 participantes. Entonces, acá sí nos genera dudas, como lo dice el espectador, la forma como se adjudicó las obras civiles de Hidroituango, que eso aún no está claro y que es otra línea de investigación que hoy tiene la Fiscalía. Y con respecto a los sobrecostos de Hidroituango tenía un valor de referencia inicial de 11.4 billones de pesos para EPM, incluido el costo financiero. El modelo estaba planteado para un tiempo de recuperación de la inversión de 50 años y que al cabo de esos 50 años EPM le iba a transferir a la sociedad Hidroituango, quien tiene la mayoría la operación de Hidroituango, porque ya había recuperado su inversión. Recordemos también que EPM estaba financiando esto con recursos propios y con deuda. Sin embargo, ya con según nos ha informado el gerente Jorge Londoño de la Cuesta, y según el informe de la Contraloría, ya estaríamos hablando que Hidroituango tendría un costo superior a los 15 billones de pesos, sin tener en cuenta solamente el costo del proyecto, sin tener en cuenta el lucro cesante del proyecto, las futuras reclamaciones por las afectaciones a la población, a los predios, a los eventuales cambios del uso de las tierras de las aguas abajo del proyecto, que eso también podría tener un gran impacto financiero. EPM solo estima que las aseguradoras le respondan por 2.5 billones de pesos. En el caso puntual de las pólizas de responsabilidad civil extracontractual, solamente tenían una cobertura de 50.000 millones de pesos y ya se han gastado más de 60.000 millones. Entonces, un proyecto que usted le cargue un 40% de sobrecosto con un periodo de recuperación de más de 50 años, pues ya es un proyecto que financieramente, a mi modo de ver, es prácticamente inviable por los sobrecostos, porque no sabemos las demandas que se nos van a venir por todos los temas de las afectaciones a la población, porque todavía hay una gran incertidumbre en torno a lo que van a dar las aseguradoras, pero no se puede desconocer que Hidroituango, pase lo que pase, es un proyecto muy importante que lo necesita el país y que a pesar de que ya los números no cuadren, pues hay que terminarlo, hay que sacarlo adelante, porque como lo dije, el país lo necesita y porque es mejor perder 3, 4 billones a perder los 15 o 16 billones que se han invertido en esto. No cabe duda ninguna. 15 o 16 es más que 3 o que 4. De manera que, como decimos popularmente, del ahogado el sombrero. Algo se tiene que rescatar y se rescata una cantidad de generación eléctrica que el país necesita angustiosamente. Hidroituango tiene que salir al otro lado, pero una cosa es eso y otra cosa son todos los errores que se cometieron en Hidroituango, que son los que están averiguando la Contraloría, la Fiscalía, entidades de control. Y la historia de que es que EPM tiene mucha experiencia en la construcción de centrales eléctricas, eso es mentira. Una cosa es ser propietario de la obra y otra cosa es ser ejecutor de la obra. Conocí bastante los proyectos de EPM en su momento y siempre contrataban grandes firmas internacionales con una inmensa experiencia para que ejecutaran. Pero eso no ejecutaba EPM. Que yo sepa, EPM no construyó, ella con sus ingenieros, con sus calculistas, no construyó ninguna central hidroeléctrica. ¿O sí, concejal?
No, pero utilizó, digamos, que el mismo esquema que se utilizaba en Hidroituango. Recordemos que acá en Hidroituango EPM contrata los diseños con Integral, no es EPM quien diseña propiamente, y contrata también la construcción con esta brasilera, Camargo Correa, con concreto y con INSA. Yo creo que acá hubo una serie de errores y de malas decisiones administrativas que no pueden ser imputables únicamente a dos personas, acá hay mucho más responsables. También recordemos quiénes eran los dirigentes de esa época que presidían la junta directiva tanto de EPM como la junta directiva de la sociedad de Hidroituango, cuando se toma la decisión de construir ese tercer túnel sin tener las licencias, porque los dos túneles iniciales no pudieron tener las compuertas. Adicionalmente no había sido aprobado por ese board de expertos. Ahí tenemos el presidente de la Junta Directiva de la Sociedad de Hidroituango que debe responder y el presidente de la Junta Directiva de PM de esa época también. Y le pongo un ejemplo, este también es un proyecto que se le empezaron a sacar recursos sin haber empezado a generar. Es muy, no sé, por decirlo de alguna manera particular, que en el año 2013 se firme un contrato de 35 millones de dólares donde la gobernación, en cabeza del doctor Sergio Fajardo, le cede los derechos políticos a EPM sobre Hidroituango por un año, para que EPM tome absolutamente todas las decisiones a cambio de 35 millones de dólares que se utilizaron para que el doctor Fajardo pudiera construir sus parques educativos y pagara sus promesas de campaña. Este es un proyecto también que, como lo dije, se le empezaron a sacar recursos sin haber estado terminado y sin haber empezado a generar. Bueno, concejal, Hidroituango se tiene que terminar, esperamos que lo terminen, esperemos que los interrogantes de la casa de máquinas se despejen del todo. ¿Ya están completamente despejados y ya se sabe cuál es el costo de la recuperación de la casa de máquinas o todavía no? No, aún no se tiene claridad. La última noticia es que se terminó completamente la presa. Esto es una muy buena noticia porque disminuye el riesgo de las comunidades aguas abajo. Se hizo un gran despliegue mediático anunciando esto. Sin embargo, no olvidemos que según lo que EPM le había reportado a la CREC desde diciembre del 2017, era que la presa y el vertedero ya estaban listas. Y repito, si esto hubiera estado listo, no hubiéramos tenido la contingencia al cerrar estos dos túneles y que se hubiera taponado el tercer túnel. Entonces, muy bien que hagan ese gran despliegue mediático, pero no olvidemos que es que en teoría eso ya debería estar listo desde diciembre de 2017, según como se lo reportó la misma EPM a la CREC. La EPM ya hizo las ventas de participaciones en sociedades con las que iba a solventar financieramente las pérdidas de Hidroituango. No, señor, todavía está en el proceso de la venta de las acciones del paquete accionario que tiene NISA. Este se tuvo que suspender inicialmente porque el precio al que se estaba ofertando por parte de EPM era inferior al que se estaba cotizando en bolsa una vez salieron los resultados consolidados de ISA en el año 2018 y demostró una utilidad importante por parte de la empresa. Entonces el proceso de ISA todavía está en camino, no se ha materializado. Hubo una primera etapa donde se vendieron se recibieron cerca de 200.000 millones, pero frente a los activos que se iban a vender en Chile, el doctor Jorge Londoño de la Cuesta informó en el Consejo de Medellín recientemente que esto solo se iba a poder materializar en el primer trimestre del próximo año, lo cual preocupa porque la empresa tiene una crisis de liquidez, se sigue endeudando, recientemente también tuvo que hacer una emisión de bonos para reperfilar la deuda, lo cual está bien, pero es aplazar el problema por más de 4 billones de pesos, y esto ha hecho que las calificadoras de riesgo le den una calificación con perspectiva negativa. Perspectiva negativa, Dios nos libre. Concejal María Paulina Aguinaga, muchísimas gracias por estas precisiones que sobre el proyecto más importante que el país tiene entre manos, Hidroituango, usted nos hace aquí en la Hora de la Verdad. Muchas gracias, concejal. Muchísimas gracias, doctor Fernando, a usted por el espacio y un muy feliz día para usted, toda la mesa de trabajo y por supuesto toda la audiencia.